empezar con la tutoría, con el tema que nos corresponde. Un par de anuncios. ¿Ok? Primer anuncio, recordarles que tienen hasta este jueves 12 para escoger, para seleccionar la fecha que mejor les funcione para la evaluación sincrónica con video, que va a ser la otra semana. Como la otra semana estamos con esa evaluación, no tenemos tutoría de acuerdo con el cronograma de la orientación académica. Ustedes únicamente se van a tener que conectar el día que hayan elegido. Segundo anuncio, bueno, esta semana vamos a hacer una sesión sincrónica para hablar sobre la tarea. Recomendación, vayan bajando la aplicación por si tienen algún problema, pues que lo veamos ese día. Y por último, tercer anuncio, dentro de 15 días vamos a estar realizando el conversatorio número 1. A lo largo de esta semana, muy probable hoy o mañana, les voy a colocar una nueva encuesta en la plataforma para que escojan la fecha que mejor les funcione para el conversatorio. Son 2 semanas, chicos, sin tutorías. Nos estaríamos viendo. Vamos a ver qué dice la orientación un momentito nada más. Nos estaríamos viendo hasta la semana 6. Sería la semana del 30 de junio al 6 de julio. Hasta esa fecha volvemos con las videotutorías. ¿Ok? Entonces nada más para que estemos un poquito acomodados con la orientación y por dónde vamos en el curso. ¿Ok? Entonces, ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Equilibrio y elasticidad es el tema de hoy. Alguien me levantó la manita, díganme. Profe, disculpe, es que hoy yo intenté descargar la aplicación de la tarea para ir preparada con dudas para la clase que usted nos está diciendo, pero vieras que me tira error, no sé si soy la única. Sé que hay algunas personas que les ha tirado error. Porfa, cuando les tira el error, tómenle una foto y me la pasan para ver cómo les puedo ayudar con ese error, para ver qué es lo que está pasando. Buenas tardes, yo igual tengo problemas con la instalación de la aplicación, profe. Sí, creo que vos ya habías escrito en el grupo, ¿verdad? Sí, yo inclusive mandé la captura de pantalla que me decía Ajá. que el dispositivo no era compatible. Exacto, ya envié esa pregunta, entonces porfa, si la están descargando y les tira algún error, tómenle una captura de pantalla para que me la puedan enviar. Janet, adelante. Buenas noches, buenas tardes más bien. Profe, esa es la misma que se utiliza para laboratorio, subir las tareas. ¿Qué cosa? Esta aplicación, porque es que yo estoy como las compañeras, yo no la pude descargar, pero digamos la tarea de laboratorio, yo la subí, no tuve ningún problema, pero para descargar esa aplicación en mi teléfono no puedo. Sí, son dos cosas diferentes. Eso sí, son dos cosas diferentes. Donde ustedes suben las tareas de laboratorio es una cosa y esta otra aplicación es otra. Pero profe, vieras que, o sea, yo me metí a revisar ahorita y es la misma, pero no sé si será que estoy yo enredada o tal vez al Pero final de la clase tal vez nos pueda orientar un poquito más en eso, si sí, pudiera, sí. ¿verdad? Sí, al final yo les digo bien cuál es la aplicación para que ustedes la vayan intentando bajar y el día que tengamos de esta semana la sesión sincrónica, que muy probable va a ser el día jueves, chicos, vemos ya bien como todo con más claridad, ¿ok? Pero ahora al final entonces los guío un poquitito para que vayan bajando esa aplicación, ¿ok? Sí, mejor y así nos concentramos ahorita en la clase y ya de último tal vez nos ayude un poquito eso. Sí, claro. Ok, chicos, entonces ahora sí, por favor, me confirman equilibrio y elasticidad. Este vendría siendo el tercer capítulo que estudiamos del libro, capítulo 11, si no estoy mal.
Entonces, a lo largo de nuestro estudio hemos analizado cómo las fuerzas generan movimiento y hemos también aprendido a describir y predecir la aceleración de los cuerpos. Sin embargo, en muchas situaciones del mundo real, nuestro objetivo no es que un objeto se mueva, sino que permanezca estable. Desde una silla, por ejemplo, que debe soportar nuestro peso sin volcarse, hasta una grúa que levanta cargas sin inclinarse o romperse. La estabilidad estructural es algo fundamental. Para garantizarla, no solo debemos considerar que la suma de las fuerzas sobre un cuerpo sea cero, sino también que no exista una tendencia a rotar. Quiere decir que la suma de las torcas o de los momentos debe ser también nula. Ahora, incluso cuando un cuerpo parece inmóvil y en equilibrio, eso no significa que no haya sufrido cambios. Casi todos los materiales, por muy sólidos que parezcan, se deforman cuando sobre ellos actúan algún tipo de fuerza. Por ejemplo, una viga que se dobla ligeramente bajo el peso del techo, una cuerda que se estira al sostener una carga o la suela de un zapato que se comprime al caminar. Todo esto son ejemplos de la vida cotidiana relacionados al tema de elasticidad. Entender cómo y cuánto se deforma un material al aplicarle una fuerza es vital, tan vital como como el equilibrio. El equilibrio, porque súper utilizado en ingeniería y en arquitectura. Todos los puentes que nosotros vemos tanto en este país como en otros países, los edificios, todo lleva el estudio del equilibrio. Entonces, tanto el equilibrio como la elasticidad son dos temas fundamentales, no solo para la ingeniería, sino también para la arquitectura y otras áreas. Entonces, empecemos con la parte de condiciones de equilibrio que ya les comenté muy por encima. Entonces, en cursos anteriores aprendimos que para que una partícula esté en equilibrio, o sea, que no acelere, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella tiene que ser igual a cero. Terminando el curso anterior, Física 1, vimos que esta misma idea se puede aplicar a un cuerpo completo. Si la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es cero, entonces su centro de masa no acelera. A esta idea es lo que nosotros llamamos la primera condición de equilibrio. Pero eso no es todo. Como les decía ahora al inicio, también necesitamos asegurarnos de que el cuerpo no tenga esa tendencia a girar. Y esto de la tendencia a girar o no, lo estudiamos en la tutoría anterior con la torca. Cuando un cuerpo no está girando, su momento angular es cero. Para que no comience a girar, también es necesario que la suma de todas las torcas que actúan sobre él sea igual a cero. Y es a esto lo que llamamos la segunda condición de equilibrio. Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, se deben cumplir estas dos condiciones que son súper importantes. En este capítulo vamos a aplicar estas dos condiciones a situaciones en las que el cuerpo está en reposo total, es decir, que no se mueve y tampoco gira. Y esto recuerden que es lo que llamamos equilibrio estático. Un ejemplo puede ser una escalera apoyada contra una pared o una viga sobre columnas. Sin embargo, estas condiciones también se aplican a cuerpos que se mueven en línea recta y con velocidad constante, como un avión que vuela recto y a velocidad constante. Aunque el avión se está moviendo, chicos, no está acelerando, ni tampoco está girando, sino que se encuentra en equilibrio. Pero este equilibrio no es un equilibrio estático,
sino que es simplemente un equilibrio dinámico. Para que nos quede un poco más claro esta parte de condiciones de equilibrio, otro ejemplo es el clásico que todos tenemos o la mayoría tenemos en las casas, que son estos lugarcitos donde ponemos las llaves, que tienen varios pincitos para que ustedes guinden las llaves. Si ustedes guindan todo del lado derecho, ¿qué le va a pasar al dispositivo? Se va a caer, se va a ir del lado derecho. Si lo ponemos del lado izquierdo, pues todo se va a ir del lado izquierdo. Pero si ustedes ponen una llave en el lado derecho y una llave en el lado izquierdo, logramos una condición de equilibrio. Y es entonces que las fuerzas que están actuando en ese momento se anulan entre ellas y los torques también. Por ejemplo, veamos este cuerpo que está en equilibrio, ay Dios mío, que está en equilibrio estático. Quiero quitar el puntero. Ujú. Entonces, vean que dice que la primera condición se satisface porque la fuerza neta es igual a cero. Si nosotros aquí, chicos, hacemos la sumatoria de fuerzas, en este caso, sumatoria de fuerzas en Y, vemos que sería F más F menos 2F, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron en física 1. Y si ustedes hacen esto, se dan cuenta que me queda que 2F menos 2F. O sea, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Primera condición satisfecha. ¿Qué pasa con la segunda condición, que es la de la torca? Vean que la torca también es cero, porque el cuerpo no va a tener ni tendencia de girar para acá, ni va a tener tendencia de girar para acá. Entonces, la sumatoria de torcas es igual a cero también. Veamos qué pasa con este segundo caso. Veamos la primera condición. Entonces, la primera condición, decimos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Si yo hago la sumatoria de fuerzas, veo que es F menos F, lo cual es igual a cero. Por lo tanto, primera condición, check. ¿Qué pasa con la segunda condición? Que no se satisface, porque hay una tendencia a girar en sentido de las manecillas del reloj. Recuerden que esta tendencia de hacia dónde va a girar el cuerpo o no, yo la determino con la regla de la mano derecha. Y en este caso, vemos que no hay tendencia del cuerpo a girar, pero cuando ustedes hacen la sumatoria de fuerzas, sería 2F más F, eso es igual a 3F, que es diferente a cero. Por lo tanto, no hay equilibrio, porque no se cumple una de las condiciones. Recuerden siempre, y ahorita en los ejercicios lo vamos a ver, se tienen que cumplir las dos condiciones para que haya equilibrio. Si una se cumple y la otra no, no tenemos equilibrio. Ahora, cuando estudiamos el equilibrio de un cuerpo, una de las fuerzas más importantes a considerar es su peso, que es la fuerza con la que la gravedad tira de el cuerpo hacia abajo. Ahora bien, el peso no actúa en un solo punto del cuerpo, sino que está distribuido por todas sus partes. Imaginemos a una persona que está acostada en el piso. Si ustedes la alzan de las piernas, ustedes logran simplemente alzar las piernas. Si ustedes alzan la cabeza, simplemente logran alzar la cabeza.
Ahí es donde vemos que el peso de la persona está distribuido en todo su cuerpo y no en un solo punto. Sin embargo, para simplificar los cálculos, podemos imaginar que todo el peso del cuerpo actúa en un solo punto llamado el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto donde podemos considerar que actúa el peso total de un objeto cuando queremos calcular su efecto de rotación o torca. Mucho cuidado, centro de gravedad no siempre es sinónimo de la mitad del objeto. Por ejemplo, nosotros los humanos, ¿cuál decimos que es nuestra mitad? El ombligo. Sin embargo, el centro de gravedad, perdón, está científicamente comprobado en humanos que no está en el ombligo. Algo también importante, si la gravedad es prácticamente la misma en todo el objeto, ahora sí, el centro de gravedad coincide con el centro de masa. Para un sistema de partículas con masas M1, M2, M3 hasta Mn y posiciones R1, R2, R3 hasta Rn, el centro de masa se determina con esta ecuacióncita que tenemos por acá. Aquí el R centro de masa es el vector que apunta al centro de masa y que, como ya les canté, es un vector, por lo tanto se puede dividir en coordenadas X centro de masa, Y centro de masa y Z centro de masa. Entonces, consideremos ahora la torca gravitacional que actúa sobre un cuerpo de forma arbitraria. Suponemos que la aceleración debido a la gravedad es la misma en todos los puntos. Cada pequeña parte del cuerpo tiene su propio peso y genera una torca respecto a algún punto. La torca total debido al peso se puede calcular de esta manera. Usando álgebra vectorial y que si ustedes lo quieren estudiar lo pueden seguir en el libro y agrupando todo, obtenemos una ecuación todavía más simple, donde tau es la torca total por el peso del cuerpo, R centro de masa es el vector al centro de masa y W es el peso total del cuerpo. Esto significa que podemos calcular la torca como si todo el peso actuara en el centro de masa. Por eso decimos que ese punto también es el centro de gravedad. Pero entonces sí, muy bonito, centro de gravedad que tienen los objetos, que tienen los cuerpos, ajá. Pero ¿cómo rayos encontramos nosotros el centro de gravedad? Para objetos simples y uniformes, ¿y a qué nos referimos con eso? Objetos simples y uniformes son esos objetos que son como una esfera, un cubo o hasta una tabla rectangular. Para estos casos, el centro de gravedad está en el centro geométrico, o sea, en la mitad del objeto. Para objetos más complejos, se puede dividir el cuerpo en partes simples. Es decir, encontrar el centro de gravedad de cada parte y luego usar la fórmula que acabamos de ver del centro de masa para combinarlas. Imaginemos este ejemplo. Un cuerpo humano lo podríamos separar por partes, cabeza, brazos, piernas, etc. Eso es como decir que el brazo es un cilindro, la cabeza es una esfera, la pierna es otro cilindro. Entonces yo trabajo todo como un objeto simple.
yo trabajo los brazos por aparte como un objeto simple, trabajo la cabeza por aparte como un objeto simple, trabajo las piernas por aparte como un objeto simple y luego aplico la fórmula para unir ese rompecabezas que yo misma armé. Si un cuerpo está colgado o apoyado en un solo punto y está en equilibrio, como en este caso que tenemos por aquí, que ustedes agarran un jarro y lo tratan de buscar el equilibrio, su centro de gravedad está justo en la línea vertical que pasa por el punto. Esta línea. Si no estuviera alineado con el punto de suspensión, el cuerpo giraría debido a la torca generada por el peso. Dependiendo cómo ustedes agarren una jarra del mango, si ustedes lo agarran muy arriba, van a sentir que la jarra se les va. Si ustedes lo agarran de muy abajo, van a sentir que la jarra se le va para el frente. Es hasta encontrar ese punto donde ya la jarra no tenga esa tendencia a girar. Ahora, en objetos apoyados en varios puntos, el centro de gravedad debe estar dentro del área formada por esos apoyos. Por eso, un carro se puede inclinar un poco y no volcarse si su centro de gravedad está dentro de esa área. Pero si la inclinación, como en estos casos que tenemos por acá, es demasiada y el centro de gravedad sale de esa área de apoyo, el carro puede volcarse. Por ejemplo, otros ejemplos más. Los venados o caballos, al tener 4 patas separadas, tienen una gran área de apoyo. Por eso es que estos animales son muy estables. En cambio, animales bípedos como nosotros los humanos o las aves necesitan mantener su centro de gravedad bien alineado al caminar. Traten ustedes de caminar inclinados hacia el frente. ¿Qué va a pasar? Vamos a sentir que nos vamos a caer. Y mucho menos traten de caminar inclinados hacia atrás. Primero nos va a costar mucho y segundo vamos a sentir que nos vamos a caer. Y el cuerpo siempre va a tener esa tendencia de volverse recto. Un tiranosaurio Rex, uno de los animales más estudiados, probablemente usaba su gran cola como contrapeso para poder mantener el equilibrio, como hacen los pollos al mover la cabeza. Veamos este ejemplito, chicos, que tenemos por aquí. Vamos a ver si yo puedo correr esto que me está como estorbando. Ay, Dios. Ok, entonces, dice así. Una tabla uniforme de longitud L de 6 metros y masa de 90 kilos descansa sobre 2 caballetes separados una distancia de 1,5 metros y equidistantes del centro de la tabla. El primo Throckmorton quiere ponerse de pie en el extremo derecho de la tabla. Si esta última no debe moverse, ¿qué masa máxima puede tener Throckmorton? Entonces, aquí tenemos el diagrama para este problema. Vean que C, esta C que sale por acá, es el centro de la tabla. Y ese va a ser mi origen. El centro de gravedad, que aquí lo marcan, está en la posición 0. Y el centro de gravedad de Trocky, que está en un extremo, es de L medios. Bueno, no es Trocky, es Throckmorton. ¿Ok? Vean que el caballete derecho, o sea, este,
está a más de medios y el caballete de la izquierda está a menos de medios, porque este es mi origen. ¿Ok? La condición del problema es que la tabla no se mueva ni se caiga. Esto significa que todo mi sistema, que en estos momentos mi sistema se convierte en la tabla y en Throckmorton, apoyen todo su peso en el caballete derecho y el izquierdo está a punto de dejar de sostener peso. ¿Cuándo es que ocurre todo esto? Cuando el centro de gravedad del sistema está directamente sobre el caballete del lado derecho. Si mi centro de gravedad estuviese más bien del lado izquierdo, en el caballete izquierdo, todo el peso de Throckmorton y de la tabla van a hacer que esta gire, que esta se vuelque. Entonces no me funciona. Entonces más bien lo ocupo tener donde hay mayor cantidad de peso. Entonces, de acuerdo con la formulita que nosotros acabamos de ver, X centro de masa, vean que ya no estoy trabajando con el vector, porque yo solamente tengo cosas en X. Entonces, el X centro de masa o centro de gravedad va a ser igual a la sumatoria de todas las masas por las posiciones entre la sumatoria de todas las masas. Eso quiere decir que esto es igual a la masa de la tabla por la distancia o el centro de gravedad de la tabla más la masa del caballero por el centro de gravedad del caballero entre M más M. Este es mi sistema, Throckmorton y la tabla. Entonces, como les decía, para que la condición del problema se cumpla, el centro de gravedad del sistema tiene que estar sobre el caballete derecho, o sea, sobre este punto. ¿Y cuál es ese punto? Ese punto es de medios, o sea que X centro de gravedad tiene que ser igual a D medios. ¿Quién es mi incógnita, chicos? Esta señorita que está por acá. Porque vean que a mí me preguntan que qué masa máxima es la que puede tener Throckmorton. ¿Qué nos queda aquí, chicos? Simplificar al máximo. Vean que eso sería M, bueno, no sería M, sería 90. Vamos a borrar. ¿Qué? Sería 90 por 0 más mi incógnita por L medios, que L medios es 6,0 entre 2, o sea, 3 por 3, entre 90 más M. Esto es 0. Y dice que esto es igual a D medios, y D medios sería 1,5 dividido entre 2. Que lo único que hice fue sustituir. Y les queda de tarea para la casa, para estos momentos, para cuando ustedes estén estudiando, demostrarme que M es igual a 30
kilogramos. Como les decía la clase pasada, chicos, hasta aquí llegó la física. Ya todo lo que queda es pura matemática. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con esta ecuación que tenemos por acá, esta, es despejar de ahí la m. De tal forma que ustedes tengan que la masa es igual a 30 kilogramos. ¿Dudas, chicos? Todo bien, profe. Ok. Entonces, vean que hemos hablado de las condiciones de equilibrio, que son súper importantes en muchos términos y muchas áreas que se utilizan. En este momento nos vamos a centrar en solucionar problemas de condiciones de equilibrio, de determinar cómo se obtiene el equilibrio de un cuerpo rígido. Para los que estén llevando laboratorio, ya los laboratorios inician la otra semana, bueno, esta semana mejor dicho. El segundo laboratorio es de equilibrio. Entonces es súper importante, chicos, que sepamos manejar muy bien estas dos condiciones, porque las van a ocupar para el laboratorio. Y para el laboratorio de esta semana, que vamos a estudiar la torca, es muy importante que sepamos identificar muy bien qué fuerzas me generan torca y qué fuerzas no me generan torca. Entonces, aquí viene como una estrategia que pone el libro para resolver este tipo de problemas de equilibrio. En resumidas cuentas, siempre hacer el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, ustedes aprendieron a hacerlos en Física 1. Es fundamental, chicos. Así que si tienen dudas de cómo hacer un diagrama de cuerpo libre, levanten la mano y pregunten, porque no solo nos va a ser útil para este tipo de problemas, sino que nos va a seguir siendo útiles para todas las demás físicas. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, hacemos también la sumatoria de fuerzas para que se cumpla la primera condición de equilibrio. Y una vez que hacemos eso, aplicamos la segunda condición de equilibrio. Empecemos con los ejemplos. Primer ejemplo. Para los que hacen ejercicio, tienen que estar muy familiarizados con este tipo de ejercicio. La plancha es una gran manera de fortalecer los músculos del abdomen, la espalda y los hombros. También puede utilizar esa posición de ejercicio para localizar su centro de gravedad, sosteniendo la posición que simula una tabla con una báscula bajo sus dedos del pie y otra debajo de sus antebrazos. Un atleta midió que el 66% de su peso estaba apoyado por sus antebrazos y el 34% por los dedos de los pies. Es decir, las fuerzas normales totales de sus antebrazos y dedos de los pies eran de 0,660 por el peso y 0,34, bueno, 340 por el peso, respectivamente, donde W es el peso del atleta. Él tiene una altura de 1,80 metros y en la posición de la plancha, la distancia de sus dedos de los pies a la mitad de sus antebrazos es de 1,53 metros. ¿Qué tan lejos de sus dedos de los pies está su centro de gravedad? Entonces, vean que aquí ya tenemos la figura del diagrama de cuerpo libre. Tenemos fuerzas actuando en el eje Y actuando, voy a cambiar esto al puntero para explicarles primero. En el eje Y
y en el eje X. Recuerden que la fuerza es un vector, chicos, entonces tiene componentes. Para efectos nuestros, vamos a ver, el 99% de los problemas van a tener que hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Z no. Y en el caso de las torcas, vamos a tener torcas únicamente en el eje Z. En el 99% de los casos, por no decir el 100% para efectos de este curso. Entonces, vean que aquí entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre junto con los ejes Y y X. Y adicionalmente, cosa que es muy, muy importante, ustedes determinan la convención de que las torcas positivas van en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué, profe? ¿Por qué así? Porque yo quiero ponerla así. Si ustedes quieren ponerlo al contrario, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Por eso, chicos, para efectos de la prueba de la otra semana, es súper importante que ustedes identifiquen cuál es la convención de signos que ustedes han escogido. Quienes no coloquen la convención de signos, pues sepan de una vez que pierden puntos. ¿Ok? Entonces, vemos que el peso de la persona actúa en el centro de gravedad. Y ese centro de gravedad está entre los dos apoyos, los antebrazos y los dedos del pie. Queremos encontrar esta distancia LCG. Vean que el brazo de palanca del peso con respecto a los dedos del pie es este T que tenemos por acá. Y vamos a elegir entonces este punto como el eje de rotación o como el pivote, con la ventaja de que la fuerza aplicada en el punto T, o sea, esta fuerza normal, no ejerce torque. ¿Por qué? Porque el blanco de palanca sería cero, el brazo de palanca, perdón. Entonces, primera condición de equilibrio. ¿Qué es lo que dice la primera condición de equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. No tenemos fuerzas en X, solo tenemos fuerzas en Y. Por lo tanto, esto pasa a ser sumatoria de fuerzas en Y, tienen que ser igual a cero. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Tenemos la fuerza NT más NF menos el peso. Y eso tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Segunda, eso sería primera condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio, la sumatoria de las torcas tiene que ser igual a cero. Y como les decía, para efectos de nosotros, de este curso, torcas únicamente en Z. Entonces, yo tomo el punto T como mi pivote. La torca, debido al peso, es negativa. ¿Por qué? Porque tiende a causar una rotación en sentido de las manecillas del reloj. O sea que en lugar de ir del sentido positivo, esta fuerza me va a generar una torca en esta
dirección. Por lo tanto, esa torca es negativa. Menos W, porque es la fuerza, por el brazo de palanca, que el brazo de palanca es LCG. Recordemos, el brazo de palanca es perpendicular a la fuerza. ¿Que por qué el brazo de palanca no es de aquí a acá? Porque no me funciona. ¿Y porque vean que me están pidiendo justamente ese brazo de palanca, la distancia de los dedos hasta la mitad, perdón, la distancia de los dedos hasta el centro de gravedad? ¿Y por qué tampoco me funciona? Porque vean dónde marqué yo mi pivote. Mi pivote está del lado izquierdo. Entonces, veamos ahora la torca debido a la fuerza normal hacia arriba F, o sea, la de los antebrazos. Esa torca es positiva porque tiende a causar una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj. Él trata de mantenerse ahí estable. Entonces, esa torca, en lugar de empujarlo hacia la arena, hacia el piso, lo empuja hacia arriba. Y esa torca sería más NF por el brazo de palanca, que sería F. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, esta que está por acá es mi incógnita. Y nuevamente, chicos, hasta acá llega la física. Esa sería la segunda condición de equilibrio. Entonces, ustedes pues colocan todos sus datos, menos W por LCG, más, vean que está la fuerza NF es 0,660 W por F, que F sería 1,53. Y esto tiene que ser igual a 0. Y en este punto, ustedes me van a creer que LCG es igual a 1,01 metros. Vean que en este caso sacamos las dos condiciones de equilibrio. Siempre es muy importante que determinemos la primera condición, luego la segunda condición, aunque solo vayamos a utilizar alguna de las dos condiciones, como en este caso. Vean que la primera condición fue simplemente para, pues, conocer cuáles son las fuerzas que están actuando ahí, pero no la utilicé para la resolución del problema. Cosa contraria, bueno, ¿alguna duda, chicos, con ese primer problema? ¿Estamos bien? Profe, Ujú. con respecto a lo de las torcas, realmente no entendí bien cómo colocar la flecha, digamos, cómo sé de qué lado. ¿Cuál flecha? La que me da la dirección de la torca. Las dos flechitas rojas que usted colocó. Ok. Acordémonos primero que todo que la dirección de la torca la obtenemos con la regla de la mano derecha. Pero en este caso, y ustedes lo van a ver, muchas veces va a ser de que, mira, dice, tiene sentido que sean de esta forma.
Vean que yo marco desde el inicio la convención. Yo digo, ok, todas las torcas que vayan contrarias a las manecillas del reloj son positivas. O sea, todas esas torcas que más bien me hagan despegarme del piso, en este caso. Si ustedes hacen una plancha, ¿ustedes qué van a sentir? Que todo su peso los va a tirar ¿hacia dónde? Hacia abajo, hacia el piso. O sea que ustedes van a tener una tendencia, en el caso del peso total, de girar hacia abajo. Si ustedes giran hacia abajo, van a girar entonces a favor de las manecillas del reloj. Mientras que lo que está sucediendo en los antebrazos, ¿qué es lo que pasa cuando usted hace plancha? Que cuando usted está entonces en sus antebrazos, usted se despega del piso. Sus antebrazos tratan de más bien elevarlo a usted, en lugar del peso corporal completo, que va a tratar más bien de que usted se vaya al piso. Por lo tanto, esta fuerza normal producida por sus antebrazos va a hacer que usted se despegue del piso y por lo tanto su torca sea en contra de las manecillas del reloj y por ende sea una torca positiva. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vean que es el primer problema. El segundo problema, este que tenemos por aquí, es un problema un poquito más elaborado. Entonces, dice así. Si el Lancelot, quien pesa 800 newtons, está asaltando un castillo, subiendo por una escalera uniforme de 5 metros de longitud, que pesa 180 newtons. Dice que la base de la escalera descansa sobre un extremo y se apoya en equilibrio a través del foso contra una pared vertical sin fricción del castillo. La escalera forma un ángulo de 53.1 grados con la horizontal. Dice que Lancelot hace una pausa a un tercio del camino hacia arriba de la escalera. Me piden que calcule las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera. B. Obtenga el coeficiente de fricción estática mínimo que evita un deslizamiento de la base de la escalera. Y C. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto sobre la base de la escalera. ¿Qué fue lo primero que les dije que teníamos que hacer? Diagrama de cuerpo libre. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a ver. Resulta que aquí está mi escalera. Está Lancelot. Yo voy a hacer aquí mi escalera. La escalera tiene cierto peso, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo aquí voy a tener un peso asociado a la escalera. Y vean que me dice que Lancelot se queda a un tercio del camino hacia arriba de la escalera. O sea que Lancelot va a estar como por aquí. Y si Lancelot se queda quieto, pues ¿y qué otra fuerza tenemos por acá? El peso. ¿Qué más tenemos? Ay, sí, claro, yo me acuerdo que mi profesor o profesora de física 1 nos decía que cualquier objeto que esté en contacto con alguna superficie tiene una fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza? La fuerza normal. Por lo tanto, en la base de la escalera, yo tengo una fuerza normal y en la parte superior de la escalera yo tengo otra fuerza normal en esta dirección
porque está la superficie, que es la pared. Hasta acá, yo les estoy hablando de física 1. Ah, pero ok, sí, la pared me dicen que es sin fricción, pero ¿y el piso? Resulta que el piso podría tener fricción. O sea, ay, Jesús, por acá yo voy a poner una fricción. ¿Qué otra fuerza? ¿Qué otra fuerza? No. Esas son todas las fuerzas que hay en mi problema. Física 1, chicos, diagrama de cuerpo libre, es súper importante. Vemos entonces que el centro de gravedad de la escalera está en su centro geométrico, o sea, a la mitad de la escalera. El peso del Lancelot actúa en un punto a un tercio hacia arriba de la escalera. Vimos entonces que la pared ejerce una fuerza normal en la parte superior de la escalera y las fuerzas en la base son la fuerza normal que ejerce el piso y la fuerza de fricción estática. Que vean que esa fuerza de fricción tiene que apuntar hacia la derecha porque es contraria al movimiento. Y si esa escalera se cae, ¿qué va a pasar con la escalera? Se va a mover hacia atrás. Entonces, chicos, para la parte A, primera condición de equilibrio. ¿Y cuál era la primera condición de equilibrio? Que todas, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Resulta que yo tengo componentes de la fuerza tanto en X como en Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a cero. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Pues resulta que en X yo tengo la fuerza normal, perdón, apunto mi eje X positivo hacia la derecha y mi eje Y positivo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, las fuerzas que actúan en el eje X resulta que hacia la derecha tengo la fricción y hacia la izquierda tengo la fuerza normal 1 y nada más. Entonces, de esta primera ecuación yo me doy cuenta que la fuerza normal es igual a la fricción. Muy bien. Vayámonos ahora a la sumatoria de fuerzas en Y. Y voy a hacerlo un poquito más arriba. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Dice que en Y yo tengo la normal, 2, que apunta hacia arriba. Dice que tengo el peso del Lancelot, que apunta hacia abajo. Y también tengo el peso de la escalera, perdón, que también apunta hacia abajo. Y eso tiene que ser igual a cero. Entonces, de aquí, yo me doy cuenta que la normal 2 es igual al peso del Lancelot más el peso de la escalera. O sea que esto es igual a 800 más 180, porque el problema me lo da. Lancelot pesa 800 y la escalera pesa 180 newtons. Entonces yo veo que la normal es igual a 980 newtons.
Vean que ya tengo un pedacito, un tercio de el inciso A, porque el inciso A me pide las fuerzas normales y la de fricción. Ok, ¿qué más puedo obtener yo de la primera condición de equilibrio? Pues nada más, ya no hay nada más que hacerle. Entonces, pues como ya no hay nada más que hacerle, ¿qué me queda? Segunda condición de equilibrio. Y dijimos que la segunda condición de equilibrio la vemos en torno al eje Z. Y por conveniencia, por pura conveniencia, este punto que estoy marcando ahí en rojo abajo, le voy a poner que es el punto B. Y ese punto va a ser mi pivote. O sea, que a partir de ese punto yo voy a determinar las torcas. Y si yo agarro ese punto como mi punto pivote, ni la normal 2 ni la fuerza de fricción me generan torca. Me quité dos fuerzas de encima. Segundo, defino como positivo todas las torcas que vayan contrarias a las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, quiere decir que las únicas tres fuerzas que a mí me generan torca son el peso del Lancelot, el peso de la escalera y la fuerza normal que ejerce la pared sobre la escalera. Y entonces vamos a hacer otro triangulito por aquí, porque acuérdense que bueno, no voy a usar el otro dibujo. Acuérdense que torque es igual a la fuerza por el brazo palanca. Y el brazo palanca es perpendicular a la fuerza. Entonces, lo voy a hacer de otro color. Vamos a ver. Ay, aquí está. Lo vamos a hacer en color verde. Y en verde ustedes van a ver los brazos palanca. Brazo palanca para N1. Esa línea verde, que es perpendicular a mi fuerza. Y a esa línea verde yo le voy a llamar C. Siguiente fuerza, el peso del Lancelot. Mi brazo palanca es esa línea verde, perpendicular a la fuerza del peso. Y yo le voy a llamar A. Siguiente brazo palanca. Perpendicular a la fuerza del peso de la escalera. ¿Qué me queda ahora, chicos? Si ustedes montan la ecuación de torca, esta que tenemos por aquí, ustedes se van a dar cuenta que entonces las torcas que me generan este torque son estas tres. ¿Qué pasa con las direcciones? Vean los brazos palanca, vean la dirección de las fuerzas y vean la convención de signos que yo puse. De tal forma que la torca que me genera la fuerza normal es positiva y las dos torcas que me generan cada uno de los pesos es negativa. Y véanlo hacia la tendencia que va a tener la escalera de moverse.
Si esa fuerza normal es muy fuerte, ¿qué va a pasar? Esta escalera se va a hacer para acá y va más bien como a girar rarísimo. Por lo tanto, esa torca es positiva. N1 por C, que es el brazo palanca. ¿Qué pasa con el peso tanto del Lancelot como el de la escalera? Si Lancelot se va mucho para el frente, ¿qué va a pasar? Va a girar de esta forma, a favor de las manecillas del reloj. Lo mismo el peso de la escalera, va a girar de la misma forma. Por lo tanto, la torca producida por esas dos es negativa. Y aquí está la condición de equilibrio número 2. Solo por esta vez, chicos, voy a terminar de resolver todo el problema, pero hasta acá queda la física. Y ustedes van a decir, ay, qué necia la profesora que siempre dice, hasta acá queda la física. Y es que es la verdad. Ya lo que queda es mucha matemática. Ocupamos encontrar esos brazos palanca. A mí no me dan los valores de esos brazos palancas. Pero para eso, vean que tenemos este angulito de 53 grados. Y esto a ustedes se les tiene que hacer familiar. Esto es un triángulo rectángulo. Entonces, podemos aplicar funciones trigonométricas para encontrar los diferentes catetos que yo necesito. Entonces, para C, que es el más sencillo de todos, yo tengo ese triángulo. Que ese triángulo, chicos, no lo voy a dejar aquí porque ahorita lo voy a borrar. C, tengo el ángulo y tengo la longitud total de la escalera. Que esa longitud de la escalera, perdón, yo le voy a poner L. ¿Y cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Seno. Entonces yo sé que seno de cita es igual a C entre L. Entonces yo me voy a dar cuenta que C es igual a seno de cita por L. N1 por seno de cita por L. ¿Qué pasa ahora? Voy a borrar el triangulito. Bueno, no lo voy a borrar todavía. ¿Qué pasa ahora con A? Pues es la misma historia. Entonces, ese ángulo sería así, vamos a ver, donde esto es A y el ángulo más bien estaría aquí. Todo esto es matemática. Y vean que Lancelot está a L tercios. Él no está a toda la longitud, sino que él para a un tercio del camino hacia la cima, o sea, hacia la pared. Entonces, yo digo nuevamente, cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Coseno. Entonces, coseno del ángulo va a ser igual a entre L tercios. O sea que A va a ser igual a L tercios por coseno del ángulo. Entonces, yo me vengo a mi segunda condición de equilibrio y digo W por L tercios por coseno del ángulo. Misma historia con B. Ay, bueno, esto es B, esto es el ángulo y vean que el centro de gravedad de la escalera coincide con su centro geométrico, o sea, con la mitad de la escalera.
Misma historia, coseno del ángulo es igual a B entre L medios. O sea que B es igual a L medios por el coseno del ángulo. Y ahora sí, chicos, de aquí, ¿qué me queda? Yo conozco el ángulo, es 53,1. Yo conozco L, que es 5 metros. Yo conozco el peso de la escalera. Yo conozco el peso del Lancelot. Quiere decir que mi incógnita es esta. Y entonces en este punto voy a proceder ahora sí a borrar todo esto, porque es entonces en este punto, chicos, donde ustedes me van a creer que una vez que ustedes despejan esa ecuacioncita que tenemos por aquí, ¿ve? Obtienen un valor de N1 igual 268 newton. Y si nosotros volvemos a esta condición de equilibrio, nos damos cuenta que la fricción, pues también es 268 newton. Dudas, chicos, porque esta es la parte nueva. Este es el tema nuevo. Algo que no les haya quedado claro. Vean que es muy importante que repasemos bien las cosas de física 1. Profe, Dígame, entonces yo puedo elegir, por así decirlo, dónde colocar el punto B. correcto. Lo ponemos donde mejor me funcione. Siempre piénsenlo a conveniencia de ustedes. Que lo pude haber puesto en la parte superior de la escalera. Claro que lo pude haber puesto ahí. Pero ¿qué gano yo poniéndolo en la parte superior de la escalera? Y solamente me quito la fuerza N1. Si lo pongo en el peso de la escalera, en el centro geométrico, y pues solo me quito el peso y creo que me compliqué más de lo que tenía que complicarme. Pero si yo lo pongo en la parte de más abajo, vea que me desentiendo completamente de dos fuerzas. Entonces, siempre busquen colocarlo a conveniencia de ustedes. Si ustedes quisieran poner ese punto en otro lado de la escalera, lo pueden hacer y tienen que llegar sí o sí a la misma respuesta. Entonces, tanto el punto que ustedes escogen, ese punto pivote, como la conveniencia de signos es decisión de ustedes. Pero siempre cuando resuelvan un problema de este tipo, lo tienen que identificar. Nosotros no somos adivinos, chicos. Entonces, siempre identifíquenlo y señálenlo en el problema, ya sea con palabras o con figuras de cuál es su punto pivote y cuál es la convención de signos para las torcas que ustedes hayan decidido. Lo que Ok, sería, perfecto. bueno, lo que sería la parte B y la parte C, no son cosas nuevas, son cosas que ya ustedes conocen, entonces pueden seguir la resolución en el libro. Para la parte B, ustedes recordarán de Física 1
que el coeficiente de fricción estático viene dado por esta ecuacioncita. Mu sub S por la fuerza normal. Este mu es el que a ustedes les interesa. Entonces es nada más despejar de ahí el mu. Y para la parte C, que les piden la fuerza de contacto, esta sería la suma vectorial de la fuerza normal y de la fuerza de fricción. O sea que esa fuerza de contacto que yo le voy a llamar F es igual a la fuerza de fricción en I más la fuerza normal en J. Recuerden que I corresponde al eje X y J corresponde al eje Y. ¿Ok? Igual pueden seguir la solución del libro porque ya son cosas pues que estamos un poquito más familiarizados con. Yo les traía otro ejercicio, pero creo que no nos va a dar mucho tiempo de verlo. Igual está resuelto en el libro, practíquenlo y si tuvieran alguna duda, pues la podemos ver. Entonces, ya hablamos de equilibrio, pero recuerden que yo les hablaba al inicio de la clase que íbamos a ver tanto equilibrio como de elasticidad. Y aunque a veces no, siempre tratamos los objetos como si fueran completamente rígidos. En la vida real, los cuerpos se deforman cuando se les aplican fuerzas. Desde un cojín, chicos, desde un colchón de una cama, al tiempo ustedes ven que el colchón se empieza a hundir. Eso es una deformación. Y estas deformaciones pueden ser por estiramiento, por compresión o por torsión. Pensemos, por ejemplo, en nuestras narices. Si nosotros jalamos, comprimimos o giramos nuestra nariz, cambia de forma. Esa es la idea de un cuerpo deformable. En cada caso, aplicamos un esfuerzo a la nariz. La cantidad de esfuerzo representa la intensidad de las fuerzas que causan la deformación. Si yo empujo mi nariz, yo estoy aplicando una fuerza con mi dedo que provoca esa deformación. Y esa fuerza está relacionada con el esfuerzo que yo provoco para provocar la deformación. Para esfuerzos relativamente pequeños, la tensión resultante es proporcional al esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayores sean las fuerzas de deformación, mayor será la deformación resultante. Esta proporcionalidad se llama la ley de Hooke y la razón entre esfuerzo y deformación se conoce como módulo de elasticidad. Entonces, aquí vemos la ecuacioncita, donde el esfuerzo entre la deformación es el módulo de elasticidad. Importante, este módulo de elasticidad depende del material del cuerpo. Solamente del material. No importa si es un hexágono, si es una esfera, si es un rectángulo, si es un nonágono, si es un octágono, no nos importa. No nos importa si mide 3 metros, 1 milímetro, 3 centímetros, 1 micrómetro, no nos importa. Lo que nos importa es el material con el que está hecho el cuerpo. Si un material vuelve a su estado original después de que se elimina, el esfuerzo se llama elástico, como nuestra nariz. Si ustedes estripan su nariz no va a quedar estripada, sino que su nariz vuelve a su forma original. Por lo tanto, nuestra nariz es elástica. En cambio,
Si el material permanece deformado después de que se elimina el esfuerzo, se denomina plástico, como por ejemplo una botella. Si ustedes tienen una botella plástica y le pegan un golpe, ¿qué va a pasar? Va a quedar el golpe ahí. La botella no se va a volver a inflar mágicamente, sino que vamos a tener que hacer una actividad extra que sería insertar aire a la botella para que se vuelva a su forma original. Para efectos nuestros, vamos a considerar solo el comportamiento elástico. Uno de los ejemplos más sencillos para entender el comportamiento elástico de un material es el estiramiento de una barra, una varilla o un alambre al aplicar fuerza en ambos extremos, como este que tenemos por acá. Supongamos un objeto que tiene inicialmente una longitud L sub 0 y un área transversal A. Si nosotros aplicamos una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, en ambos extremos del objeto, este se encuentra en algo que llamamos tensión. Es importante notar que estas fuerzas están dirigidas a lo largo del eje del objeto, de manera perpendicular a la sección transversal. Un ejemplo de esto de la vida cotidiana es el chicle. Si ustedes agarran un chicle con sus dos deditos, con sus dos manitas, y lo estiran, ustedes van aplicando fuerzas iguales, pero en direcciones contrarias. ¿Y qué es lo que pasa? El chicle se va a estirar, va a entrar en una tensión hasta, por supuesto, el momento donde esa tensión se rompe. La fuerza por unidad de área que actúa sobre la sección transversal se denomina esfuerzo de tensión y se define por esa ecuacioncita que tenemos por aquí, donde F es la magnitud de la fuerza aplicada y A es el área de la sección transversal. Importante, esta magnitud es un escalar y se mide en pascales, igual que la presión para el Sistema Internacional de Unidades. Ahora bien, si volvemos, por ejemplo, al ejemplo del chicle, cuando el objeto se estira, su longitud inicial cambia de L sub 0 a L más delta L, donde este delta L es el alargamiento total. Este cambio ocurre de forma uniforme a lo largo de todo el objeto. La deformación por tensión se define como el cambio relativo de longitud, es decir, el alargamiento, cuánto se alargó mi objeto entre la longitud original. Como ustedes se podrán imaginar, este delta L se mide en metros, este L sub 0 se mide en metros, por lo tanto la deformación por tensión es un número adimensional, es decir, no tiene unidades. Ahora, cuando el esfuerzo es relativamente pequeño, se ha observado experimentalmente que existe una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación. Esta relación se describe mediante el módulo de Young, donde la Y corresponde al módulo de Young y es igual al esfuerzo de tensión entre la deformación por tensión. Y como ya vimos, el esfuerzo por tensión está dado por esta ecuacioncita que tenemos por aquí y la deformación por esta otra, entonces nos damos cuenta que el módulo de Young es igual a la fuerza perpendicular aplicada por la longitud original entre el área de la sección transversal por el alargamiento que haya tenido el cuerpo. Este módulo nos indica cuánta fuerza se necesita para producir una cierta deformación.
Cuanto mayor sea el módulo de Young, más rígido es el material. Quiere decir que cuesta más estirar. Puesto que la deformación es un número puro, las unidades del módulo de Young son las del esfuerzo, o sea, pascales. Entonces, ahora, cuando las fuerzas aplicadas no tiran del objeto, sino que más bien lo empujan hacia adentro, como el caso de la botella, digamos que sea una botella que es elástica, o estas pelotitas que le dan a uno para el estrés, que ustedes estripan y vuelve a su forma original. Entonces, cuando más bien yo no estoy tirando el objeto, sino que más bien lo estoy empujando hacia adentro, el objeto ya no se encuentra en tensión, sino que se encuentra en compresión. El análisis es similar al de la tensión, pero ahora el objeto se acorta en lugar de alargarse. La deformación por compresión se calcula igual que en el caso de la tensión, aunque en este caso el valor delta L es negativo porque se está haciendo más pequeño mi objeto. La ley de Hooke y la fórmula del módulo de Young siguen siendo válidas para la comprensión siempre y cuando el esfuerzo no sea excesivo. En muchos materiales como los metales, el módulo de Young es el mismo tanto para la tensión como para la compresión. Sin embargo, materiales como el concreto o la piedra son mucho más resistentes a la compresión que a la tensión. Por eso, en civilizaciones antiguas como la babilónica, la asiria o la Roma, las construcciones se diseñaban para evitar tensiones, usando elementos como los arcos, donde el peso comprime las piedras en lugar de jalarlas. En estructuras más reales, más actuales, mejor dicho, es común que un objeto esté sometido tanto a tensión como a compresión al mismo tiempo. Por ejemplo, una viga horizontal apoyada en ambos extremos se deforma por su propio peso, que es una situación muy parecida a la de los colchones que les decía al inicio. Ustedes siempre están acostados de una misma manera y ya con el tiempo ustedes ven que en el centro ya el colchón agarró cierta forma. Pero para reducir la deformación por flexión, se diseñan vigas con secciones transversales grandes en la zona superior e inferior. Y en la parte central, donde no hay tensión ni compresión, se puede reducir el material. Por eso es que vemos que las vigas son más grandecitas en las partes de arriba y abajo, pero en el centro son súper delgadas. Veamos rápidamente este ejercicio que tenemos por acá, que dice, una varilla de acero de 2 metros de longitud tiene un área transversal de 0,30 centímetros cuadrados. La varilla se cuelga por un extremo de un soporte y después una fresadora de 550 kilogramos se cuelga del otro extremo. Determina el esfuerzo, la deformación y el alargamiento en la varilla. Entonces, nosotros tenemos acá la varilla, que tiene cierta longitud, L0, que dice que es igual a 2 metros, que tiene cierta área, que dice que es igual a 0,30 centímetros cuadrados, y dice que tiene cierta masa, que es igual a 550 kilogramos. ¿Ok? Como la varilla se encuentra en tensión,
porque vean que ella está colgada por un extremo, digamos que está colgada de aquí, y por aquí yo pongo la fresadora. Entonces, como está en tensión, vimos que tiene que haber una fuerza y otra fuerza que se anulen entre ellas, porque yo estoy jalando la varilla. La estoy estirando, en otras palabras. Entonces, la varilla está bajo tensión. Sabemos que el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Vemos que la fuerza es la del peso. Ustedes sustituyen ahí todos sus datos. Y les tiene que dar un valor de 1,8 por 10 a la 8 pascales. Ese sería el resultado del esfuerzo. Vean que para determinar la deformación, yo la puedo determinar por la ecuacioncita que vimos hace un momento del módulo de Young, donde decía que el módulo de Young es igual al esfuerzo entre la deformación. Entonces, de aquí, yo veo que la deformación es igual al esfuerzo entre el módulo de Young. ¿Y qué dijimos? Que el módulo de Young depende solamente del material, no me importa la forma ni el tamaño. Ay, mira, esta varilla es de acero. Y casualmente el libro me da una tabla con los módulos de elasticidad aproximados. Y yo digo, mira, aquí está el módulo de Young y resulta que aquí está el de acero. Entonces, yo me doy cuenta que la deformación es igual a 1,8 por 10 a la 8 pascales entre el módulo de Young, que dice que el módulo de Young es 20 por 10 a la 10. Y entonces resulta que la deformación es igual a 9,0 por 10 a la menos 4. Pum, pum, pum. Y por último me dicen por el alargamiento. Y resulta que de todas las ecuaciones que acabamos de ver, vimos una que dice que la deformación es igual a delta L entre L0. Entonces ustedes de aquí se dan cuenta que delta L es igual a la deformación por L0. Y la deformación la acabamos de averiguar. Y L0 sabemos que es la longitud original de la varilla, o sea, 2 metros. Entonces es nada más sustituir los datos y ustedes los sustituyen y tienen que obtener un valor de 0,0018 metros. Entonces vean que a diferencia de los ejemplos que hicimos al inicio de la clase, estos son más formuleros. Así que aplique fórmula y vámonos. ¿Ok? Seguimos. Si tienen alguna duda, me interrumpen, chicos.
Pasemos ahora a hablar temas de volumen, temas de presión. Cuando un buzo se sumerge en el mar, el agua ejerce una presión uniforme en toda su superficie corporal, lo que reduce ligeramente su volumen. Esta situación es distinta a los casos de tensión o compresión que hemos visto antes. Como la presión actúa en todas direcciones, se trata de un esfuerzo volumétrico y el cambio en el volumen del cuerpo se llama deformación volumétrica. Ahora, un objeto sumergido en un fluido, y por fluido vamos a entender no solamente líquidos, sino también gases, y esta parte de fluidos lo vamos a aprender más en física 3. Pero cuando yo tengo un objeto sumergido en algún tipo de fluido en reposo, recibe fuerzas perpendiculares a toda su superficie. Estas fuerzas por unidad de área constituyen la presión del fluido, donde presión es igual a fuerza entre área. Presión se mide en las mismas unidades que el esfuerzo, o sea, en pascales, para el sistema internacional, pero podemos encontrarla también en libras por pulgada cuadrada para el sistema inglés o en atmósferas. A diferencia de la fuerza, la presión es una magnitud escalar. No tiene dirección propia. Su valor es el mismo sin importar la orientación de la superficie. Veamos ahora un poco sobre esta parte del esfuerzo y la deformación volumétrica. Como veíamos, la presión actúa como un esfuerzo en el caso de deformación volumétrica. Esta se define como el cambio relativo en el volumen. ¿Cuánto aumentó el volumen? ¿Cuánto disminuyó el volumen entre el volumen original del objeto? Es un número sin unidades, al igual que la deformación por tensión o por compresión. Si se cumple la ley de Hooke, un aumento en la presión produce una deformación volumétrica. El módulo de elasticidad correspondiente se denomina módulo volumétrico y se denota con la letra B. Entonces, si la presión sobre un cuerpo cambia en una pequeña cantidad delta P y la deformación volumétrica resultante es esta razón que tenemos por aquí, la ley de Hooke adopta esta forma, donde el módulo volumétrico, que ya no sería el módulo de Young, sino el módulo volumétrico, es igual a esfuerzo volumétrico entre la deformación volumétrica, lo que sería igual al delta P, o sea, la presión adicional sobre el objeto, entre el cambio en el volumen entre el volumen original. Vean que el módulo volumétrico se expresa en las mismas unidades que la presión, o sea, pascales. Es constante para sólidos y líquidos bajo cambios de presión pequeños, pero varía en los gases dependiendo de la presión inicial. El recíproco del módulo volumétrico se llama compresibilidad y se representa por esta K minúscula que tenemos por aquí. La compresibilidad indica cuánto disminuye el volumen por cada unidad de aumento de presión. Se mide en las unidades inversas a la presión, o sea, en pascales a la -1. Los materiales con bajo módulo volumétrico y alta compresibilidad se comprimen con mayor facilidad.
Veamos este ejemplo que está por aquí, que dice, una prensa hidráulica contiene 0,25 metros cúbicos de aceite. Calcule la disminución volumétrica del aceite cuando se somete a un aumento de presión de 1,6 por 10 a la 7 pascales. El módulo volumétrico del aceite es 5 por 10 a la 9 pascales y su compresibilidad es 20 por 10 a la menos 6 atmósferas a la menos 1. Entonces, tengo el volumen original, volumen inicial, que sería 0,25 metros cúbicos. Tengo también el cambio, el aumento de la presión, que dice que es 1,6 por 10 a la 7 pascales. Me dan el módulo volumétrico del aceite, que es 5 por 10 a la 9 pascales. Y me dan el valor de compresibilidad, que es 20 por 10 a la menos 6 atmósferas a la menos. Y me preguntan por la disminución volumétrica. Entonces ustedes van y revisan las fórmulas que nos dio la profe, a ver cuál me funciona y ustedes encontrarán una que dice que P es igual a menos delta P entre delta V entre V0. Y se dicen, claro, esa es la que a mí me funciona. ¿Por qué? Porque conozco V, conozco delta P, conozco V0 y esta señorita que está por aquí es mi incógnita. ¿Qué nos queda, chicos? Despejarla. Y entonces ustedes vienen y dicen, ah, sí, delta V es igual a menos V0 por delta P entre V. Y ahora vengo y sustituyo datos. Cinco coma cero por 10 a la 9. Y ustedes colocan esto en la calculadora y se dan cuenta que es igual a menos 8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Si ustedes se dan cuenta, ay Dios mío, qué cosa más fea. Si ustedes se dan cuenta, es un ejemplo muy sencillo. Solo aplico ecuación. ¿Cuál era el gran cuidado con este problema? Me están dando información extra. Vean que la compresibilidad yo no la usé para nada al final. Que ustedes la pudieron haber utilizado, por supuesto que la pudieron haber utilizado. Pero ¿cuál era la otra trampilla, por así decirlo? Que podían haber hecho una mezcla de unidades. Porque vean que la compresibilidad se las están dando en atmósferas a la menos 1. Mientras que el volumen se los están dando tanto en metros cúbicos como en litros. Vean que el aumento de la presión se las están dando tanto en pascales como en atmósferas y como en PSI. Entonces, mucho cuidado, tratemos de trabajar siempre en el Sistema Internacional de Unidades, a no ser que se les indique lo contrario. Ya para ir finalizando, chicos, el tercer tipo de situación de esfuerzo de deformación se denomina corte. El esfuerzo por corte ocurre cuando se aplican fuerzas paralelas, pero en direcciones opuestas de un objeto, como en un listón que se empuja hacia arriba por un lado y hacia abajo por el otro. Este tipo de esfuerzo cambia la forma del objeto, no su volumen.
Vean que la figura muestra que una cara del objeto sometido a esfuerzo de corte se desplaza una distancia relativa x a la cara opuesta. Definimos entonces la deformación por corte como la razón entre el desplazamiento y la sección transversal. Vean que el esfuerzo es la misma historia, fuerza entre área. Y en este caso, deformación por corte es X entre H. Como todas las deformaciones, esta es un número adimensional, un cociente, un cociente que resulta de dividir dos longitudes. Ahora, cuando la ley de Hooke se cumple, que es cuando las fuerzas son lo suficientemente pequeñas, la deformación es proporcional al esfuerzo de corte. Esta relación se describe mediante el módulo de corte y se denota con S. Entonces, vean que tenemos el módulo de Young, tenemos el módulo volumétrico y ahora tenemos el módulo de corte. Importante, solo aplica a materiales sólidos, ya que los líquidos y gases no tienen forma definida. Y segundo, en muchos materiales, en la mayoría, el módulo de corte es un tercio a la mitad del módulo de Young. Veamos este caso que tenemos por aquí, que dice, suponga que el objeto de la figura que acabamos de ver es una placa de latón de la base de una escultura exterior que experimenta fuerzas de corte causadas por un terremoto. La placa cuadrada mide 0,80 metros por lado y tiene un espesor de 0,50 centímetros. ¿Qué fuerza se ejerce en cada uno de sus extremos si el desplazamiento X resultante es de 0,16 milímetros? Entonces, vean que me dicen que la placa mide 0,80 metros por lado. O sea que H, para efectos nuestros, es 0,80 metros. Me dicen que el espesor de la placa es de 0,50 centímetros, que el desplazamiento resultante X es 0,16 milímetros. De esa tablita que el libro nos da, podemos ver que el módulo de corte para el latón es este valor que tenemos por aquí. Entonces, del lado y el espesor, yo puedo encontrar el área. De la ecuación que acabamos de ver, vemos que el módulo de corte es igual a la fuerza por el largo del objeto entre el área por X. Pero vean que el área es H por E. Entonces yo puedo decir que S es igual a la fuerza por H entre H por E por X. Cancelo las H's. Y me queda que esta señorita que está por aquí es mi incógnita. Entonces ustedes dicen, ah, ok, muy bien. Entonces F es igual a S por E por X. Y ustedes vienen y colocan toda esta información en la calculadora y me van a creer que ese valor de la fuerza es igual a 2,8 por 10 a la 4 newton. Mucho cuidado, vean que son problemas muy sencillos, chicos, pero mucho cuidado porque pueden venir trampillas.
como en este caso también, que vean que hay cosas que se las estamos dando en centímetros y hay otras que se las estamos dando en milímetros y hay otras que se las estamos dando en metros. Importante recordar conversión de unidades. Para finalizar la tutoría del día de hoy, queda para estudio individual la sección 11.5 que trata sobre elasticidad y plasticidad. Dudas, chicos. Nuevamente, yo sé que en las tutorías se les da muchísima materia, pero algo que de primera entrada no les haya quedado claro. Repasen bastante, estudien bastante. Vean que ya la otra semana evaluamos todo eso. Practiquen. Si tienen dudas, por favor, escríbanme. Sí, profe, yo creo que es más que todo practicar, ¿verdad? Pues sí está complicado porque ya sabe, bueno, personalmente me cuesta muchísimo, pero creo que es de practicar mucho y saberse la teoría, ¿verdad? Para poder resolver los problemas. Exacto. Ahora que la compañera menciona esa parte, vean que la otra semana tenemos ya la evaluación sincrónica con video. Acuérdense que la física no es solamente saber resolver los ejercicios. Detrás de la física hay mucha teoría, chicos. Y lo más importante es entender la teoría para así poder hacer los ejercicios. Si ustedes no entienden la teoría, se les va a complicar hacer cualquier problema que se les ponga. Entonces, como recomendación, y lean entre líneas, repasen la teoría para la evaluación de la otra semana. Y por supuesto, practiquen, porque algo por ahí podría venir. ¿Ok? Entonces, con esto damos por concluida el tema 3 de elasticidad y equilibrio. Vamos a ver. Entonces, chicos, rápidamente para ayudarles con el tema de la tarea, igual como les dije al inicio, vamos a tener una sesión exclusiva para la tarea. Pero nada más para que estemos claros, déjenme meterme a la plataforma. Vamos a ver, para que ustedes... Y chicos, aquí ya están viendo la plataforma. Recuerden que las instrucciones de todo está en esta pestañita de instrumentos de evaluación. Entonces, acá donde dice instrumentos de evaluación, instrucciones, pueden encontrar todo. Los conversatorios, la tarea, el cuadernillo para la prueba escrita, las instrucciones de evaluación sincrónica, las dos lecturas para los conversatorios y por supuesto la prueba ordinaria sincrónica. Entonces, para la tarea ustedes descargan el PDF que vamos a ver qué se me hizo. Ujú. Que por aquí está. Vamos a ver, aquí está. Entonces, la aplicación está únicamente disponible para los celulares que tengan sistema operativo Android. Para todas las personas que tengan un sistema operativo diferente a Android, no está disponible y por lo tanto tenemos que buscar algún dispositivo en el que lo podamos realizar. Por favor, chicos, si ya ustedes le preguntaron hasta al vecino si tiene algún dispositivo que les pueda prestar para hacer esta tarea y ellos le han dicho que no, comuníquenmelo.
cuando lo más pronto no me lo vayan a comunicar un día antes de entregar la tarea. En estos momentos ustedes están teniendo un mes para entregar la primera parte de la tarea. Entonces, la idea es que vayan buscando desde ya y que por lo menos semana y media antes de que ustedes entreguen esta tarea, me digan si tuvieron algún problema o no con conseguir un dispositivo donde puedan ejecutar la aplicación. ¿Ok? Si ya tienen el dispositivo electrónico con el sistema operativo Android, se van a la, ¿cómo se llama esto? El Google Play, el App Store, no recuerdo cómo es que se llama en Android, y buscan la aplicación que se llama Física del Ballet. Esa aplicación, vamos a ver si por acá, ok, no, por acá no está. Esa aplicación se ve de esta manera. Vamos a ver. Ujú, disponible, ajá, disponible en Google Play. Así es como se llama la aplicación, el centro de aplicaciones de Android. Entonces, física del ballet. Y esta, vamos a compartirles de nuevo la pantalla. Y esta primera que dice física del ballet, Universidad a la distancia, es la aplicación que ustedes tienen que bajar. Una vez que ya ustedes la instalan, les sale esto en el Google Play, la instalan, le dan todos los permisos y ya debería estar lista para utilizarse. Entonces, la idea es que ustedes de aquí al día jueves, que va a ser el día de la sesión sincrónica para hablar de la tarea, ya hayan buscado la aplicación en la tienda de aplicaciones de sus teléfonos celulares o de sus dispositivos electrónicos que tengan sistema operativo Android. Para quienes ya la buscaron y tuvieron algún problema, me lo pueden indicar por mensaje. Me le toman una captura de pantalla a lo que les esté saliendo y me lo envían. Pero eso sí, chicos, por favor, si en el teléfono de ustedes no funciona, traten de buscar algún otro dispositivo, agotemos los recursos. Si ya se nos agotaron todos los recursos, con toda confianza, escríbame y dígame, profesora, no pude encontrar un teléfono donde hacer la tarea, ya le pregunté a medio mundo y Raimundo y nadie tiene. Pero por favor, agotemos todos los recursos que tengamos. De momento vayan buscando la aplicación, traten de descargarla y me van contando cómo les va. Y el día jueves, que ya casi les voy a mandar ese correíto, nos vemos para hablar ya más en profundidad de la tarea. ¿Estamos, chicos? Profe, De acuerdo, Dígame. profe. a mí lo que me tira, yo lo busqué en Play Store, lo que me tira es que no está disponible porque se creó una versión anterior de Android. Entonces, digamos, como si uno tiene un Android un poco más nuevo, como que la aplicación no deja de descargarse. Ok, ok. Déjenme entonces consultar Esa, eso. el pantallazo, ¿se lo mando por WhatsApp o por qué medio? Por correo. Me lo pueden mandar por WhatsApp, no hay ningún problema. Ok. Y otra consulta. Entonces, esta tarea no se entrega como tal esta semana. Esta semana se empieza a ejecutar simplemente. Exactamente. Esta Ah, ok. semana se Es empieza a que ya me ejecutar. entendió como que se entregaba esta semana. No, 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 no. Esta semana Ok, empezamos a ok. trabajar en la tarea, chicos. De acuerdo con la orientación académica, por favor, guíense siempre con las fechas de la orientación académica. Si ustedes ven algo mal puesto en la plataforma, por supuesto que infórmenos. Y también escriban un correo, pregunten, no hay problema con eso. Pero acuérdense que ustedes, la ley de ustedes es
la orientación académica. Y ustedes entregan la tarea, la primera parte de la tarea, hasta el 6 de julio. Esta semana es para que ya empecemos a trabajar en la tarea, pero ustedes la entregan hasta el 6 de julio. Estamos a un poquito menos de un mes para la entrega. ¿Ok? Igualmente, si tuvieran alguna duda extra, por favor escríbanme con toda la confianza. Yo les voy a tratar de responder lo más pronto posible. Y nuevamente nos estaríamos viendo el jueves, ya casi les envío el correo para ver más a profundidad la tarea. Si no tenemos ninguna otra duda, chicos, que pasen bonita noche y nos estamos hablando. Muchas gracias, Gracias, profe. Buenas profesora. noches.